muchas gracias por la invitación y poder participar en todo esto. Cuando recién llegamos, yo le decía a Jacqueline que iba a hablar muy cortito, solo iba a decir una cosa, que era cómo participamos nosotros con Colonización y Mevir. Y bueno, pero escuché todo lo que dijeron, entonces voy a hablar un poquito más largo. Voy a meter, ese es un punto, voy a meter 2 puntos más. Nosotros con Colonización le hemos dado como dato por 30 años unas 2.000 hectáreas en Cerro Largo, Rocha, Salto, 33 y Flores, y tenemos 2 campos más, uno en Río Negro y otro en Rocha, para rápidamente pasarlos en comodato. 74 acuerdos con Mevir, que hemos dado tierra para construir. Con Mevir hemos tenido otra característica. Mevir nos ha, digamos, dado como contraparte, cuando construyen nos dan 2, 3, 4 viviendas para policías. Y además tenemos un convenio con Mevir que le hemos dado 60.000 unidades reajustables para refacciones de comisarías que las hace Mevir. Eso es lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. Y no tenía mucho más para decir. Cuando te dije era esto, lo que iba a decir. Pero después, cuando hacemos estas cosas, muchas veces preguntan ¿por qué el Ministerio del Interior hace esto? El Ministerio del Interior se tiene que dedicar a la seguridad. Entonces nos preguntan esto. Y esa pregunta implica quien la hace, que cree que la seguridad es solamente un problema policial. Entonces el Ministerio del Interior se tiene que encargar de la policía y con eso arregla la seguridad. Y la seguridad no es un problema policial solo, es un problema que tiene que ver con la institucionalidad del Estado y la prevención tiene 2 aspectos, la prevención policial y la prevención social. Entonces hay cosas en las que nosotros participamos junto con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud Pública, con varios ministerios. Y dar tierras para que se construyan viviendas o para que se pueda, nosotros no podemos dar mucho, 2.000 hectáreas, pero que sirvan para fomentar la producción, bueno, contribuye a bajar la inseguridad. Hace poco salió un libro que lo presentaron sus autores que dice que la inseguridad crece no en los países más sumergidos, sino en los países que se desarrollan. Donde hay más desarrollo, hay más problemas de inseguridad. Y hay más problemas de inseguridad si el crecimiento no se distribuye bien. Entonces, contribuir a eso es fundamental. Y nosotros no solo lo hicimos con tierras para vivienda o tierras para la producción. Lo que decía Jacqueline es así. Nosotros hemos arreglado con productores crían cerdos, crían pollos también, no solo cerdos, comprarle. Y nos servía a nosotros, al Ministerio del Interior le servía y le servía a ellos, porque ellos para venderle al Estado no le podían vender directamente, le vendían a un intermediario, que el intermediario le vendía a la UCA, que es la unidad de compra del Estado, y la UCA nos vendía a nosotros. Entonces, como hay un artículo que nos permitía comprarle directamente a los emprendimientos sociales, empezamos a comprarle directamente. Y eso significó, para los productores, vender más caro. Y para nosotros, comprar más barato. Cuando hicimos este planteo, nos lo bocharon de entrada en, ¿cómo se llama el organismo? El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas nos lo bochó. Entonces hicimos estos productores que dije son de Canelones, pero en este momento los productores de cerdo creo que tienen 67
emprendimientos en todo el país integrados. También estaba el Molino Santa Rosa de Canelones, que producía harina, y la cooperativa Caorsi de Tacuarembó, que vendía fideos. Entonces hicimos un convenio con los productores, con la Intendencia de Canelones, el Intendente de Canelones y el Intendente de Tacuarembó. Y se llama repetir el gasto. Cuando el Tribunal de Cuentas dice no pueden, uno, si tiene argumentos, repite el gasto. Repetimos el gasto y estamos comprando desde el 2013 hasta ahora sin ningún tipo de problema. Pero eso significó cosas. Por ejemplo, la cooperativa Caorsi se juntó con la cooperativa Santa Rosa, que producía harinas, y de Río Negro para el sur, la cooperativa Santa Rosa vende harina y fideos, de la cooperativa Caorsi. Y de Río Negro al norte, la que vende Caorsi, que vende fideos y harina. Entonces le significó una sinergia que favorece todo este proceso. Y bueno, después también entramos en el mismo proceso de compra del Estado con productores horticultores. Y también tuvieron las ventajas que significa la compra del Estado. La compra del Estado es un mecanismo poderoso para apoyar la producción. Y en este caso lo hicimos. Pero tenemos otro, tenemos Pelota al Medio de la Esperanza, que nos preguntan ¿por qué el Ministerio del Interior se dedica a cuestiones de deporte? Bueno, porque nosotros entendemos de deporte relacionado con la violencia en el deporte. Que la violencia en el deporte no se corrige a palo. A veces arma el lío y la policía interviene. Pero ese es el camino cortito de cortar la cosa. El camino largo y más de fondo es que la gente cambie la cabeza con la que va al fútbol. Entonces, Pelota al Medio de la Esperanza trabaja con 6.000 jóvenes de escuelas y de liceos para promover deporte sin violencia. Y bueno, está trabajando. Dice, pero eso no le corresponde al Ministerio del Interior, le corresponde a la Secretaría de Deporte. No, a la Secretaría de Deporte le compete la organización del deporte como deporte. Nosotros usamos el deporte como instrumento para cambiar la cabeza de cómo se encara el deporte desde el punto de vista de la seguridad. Y es exitoso. Hay personas privadas de libertad que arreglan plazas, escuelas, policlínicas. Bueno, es otra forma que no es la policía actuando, que ojo, la policía tiene que actuar en la prevención, disuasión y represión del delito, pero crear condiciones para que el delito no se cometa no es la policía, es la institucionalidad del Estado. Entonces, por eso vamos a seguir, en la medida que tengamos nosotros posibilidades, con esto de apoyar con tierras para producir o para construir vivienda, vamos a seguir. Y el tercer punto que quería tocar, porque acá me despertó, en el 2001 hubo en Porto Alegre el llamado Foro Social Mundial, que tocaba distintas cosas, tocaba la cultura, la tierra, la producción agropecuaria. A ese foro fuimos con el que después fue presidente, que era senador en ese momento, Mujica, y el foro, lo más visitado del foro, foro mundial, había de todos lados, ¿no? Fue la exposición de Eduardo Galeano sobre aspectos culturales. Nosotros no fuimos a ver a Eduardo Galeano, fuimos a ver al director del Instituto Agropecuario de Vietnam. Ustedes se imaginan, Vietnam, que tuvo una guerra durísima y después de esa guerra entró a resolver distintos temas, uno de ellos el de la tierra. Y el director decía que habían fracasado 3 veces con la tierra. Había fracasado con la forma de tenencia feudal, con la forma de tenencia capitalista y fracasaron con la llamada forma de tenencia socialista. Es decir, la tierra del Estado y los que trabajan la tierra como funcionarios del Estado, integrantes de una burocracia, que no tienen estímulos para producir porque todo va al Estado. Entonces ellos dicen, con esto fracasamos, y instalaron otro sistema. Ese sistema era la tierra
o por lo menos las tierras de las que ellos hablaban eran propiedad del Estado, pero no había funcionario del Estado. La cedían a quien quisiera trabajar la tierra y le ponían condiciones. Tenían que cuidar las corrientes de agua, los aspectos ecológicos y tenían que cumplir con una producción mínima para el Estado. Pero todo lo que estuviera por arriba de esa producción era de ellos y la colocaban en el mercado. Y decía, según los viejos conceptos socialistas, el mercado no existe. Existe en todos lados, existió siempre. Y sería mercado negro o mercado legal, pero existió siempre. Entonces, quienes producían en ese llamado sistema socialista, producían gran parte para el mercado negro y no lo integraban, por eso fracasaban. Si acá no, acá el que llegue un mínimo de producción, de ahí para arriba, lo que produzca más, va para el mercado y lo usa él, el productor. Pero tiene que cumplir con cuidar el agua, cuidar la tierra, cuidar los aspectos que... yo vi por ahí que en el proyecto colonizador tenía 3 aspectos: el social, el económico productivo y el ambiental, que a mí me hizo pensar que cuando dicen que el Ministerio del Interior tiene que dedicarse a la policía y nada más, es como decir que el proyecto colonizador tiene que dedicarse al económico productivo y nada más. Tiene que dedicarse a lo demás y el Ministerio del Interior tiene que dedicarse a lo demás. Bueno, pero eso que se dedique a lo ambiental, ellos lo ponían como condición. O cuida eso o la tierra se le retira. Y el proyecto de ellos tenía que ver con que es tan dura la producción que a determinada edad había que ofrecerle otra posibilidad buena de vida. Y si los hijos querían seguir con esa tierra, tenían que comprometerse nuevamente con el cuidado del agua, del ecosistema, del medio ambiente y con la producción mínima. Y seguía, pero tenía que comprometerse a eso. Cuando nos fuimos de ahí, con Mujica, dijimos, pero esto es lo más parecido a colonización que existe. Y sin embargo el hombre lo estaba planteando como una innovación vietnamita. Pero es lo más parecido a colonización que existe eso. Después hay países que tratan de resolver el tema de la tierra y cuando empiezan con eso crean un instituto de la reforma agraria. En Uruguay ya existe, es colonización y las mesas de desarrollo rural juntas. Con esas 2 cosas se puede resolver el problema de la tierra. Necesitan recursos y tierra, pero el instituto está. Entonces yo me alegro de haber venido, de haber escuchado todo esto, los felicito y bueno, gracias.